Si te ha pasado lo mismo que a mí, vas a entender. Dentro de algunas de las cosas que me gusta hacer es reparar cosas, mejorarlas, perfeccionarlas, y para eso me refiero a cosas manuales, y para eso se necesitan herramientas. Así que mi papá usó todo tipo de herramientas, hasta con nombres desconocidos. Llegó a usar herramientas manuales, hasta troqueles y tornos. Algunos saben de lo que estoy hablando. Máquinas para crear otras herramientas. Pero yo no aprendí de él. No me gustaban sus herramientas, no aprendí de él. Así que ahora, cuando me encanta reparar, hacer cosas, crear cosas, pues uso las herramientas a mi manera, como yo creo que se usan. Pero me alegra mucho cuando de repente veo, por ejemplo, esta herramienta, y cuando leo el instructivo digo, ¡ay! Tiene más utilidad de la que yo estoy usando. Y cuando aprendes que el martillo tiene ciertas muescas, ciertas herramientas más que solo para golpear, y que hay distintos tipos de martillo, etcétera, yo me alegro de descubrir nuevas cosas de algo que he usado por años. ¿Te ha pasado eso? Sí. Algún electrodoméstico que a lo mejor tienes años y de repente alguien te dice, oye, ¿por qué lo haces así? Mira, y te enseña cómo utilizar tu licuadora, y te quedas sorprendida de que por años estuviste usándola, pero no lo usabas a su plenitud. ¿Te ha pasado? Con herramientas, electrodomésticos, con la computadora, con tantas cosas. Bueno, si eso sucede con cosas materiales, técnicas, imagínate cuando conoces a tus hijos, cuando conoces a las personas y ves su potencial. Y a lo mejor tienes años de conocerlos y te das cuenta que tienen habilidades que tú no conocías. Bueno, todavía es más poderoso cuando te conoces a ti mismo, a ti misma, y dices, hey, soy capaz de hacer esto. Y reconoces algunas habilidades y competencias que, sumadas a las que ya sabías, te conviertes en una gran herramienta. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Bueno, es que conocer aquello que es útil incrementa su utilidad. Pero cuando hablamos de las personas, pues es exponencial, porque las herramientas, por más que descubras las utilidades que puso el diseñador, pues llega un momento en el que ya usas todo aquello para lo cual fue diseñado. Pero las personas, escuchen, su crecimiento, su capacidad de aprendizaje es ilimitado. Entonces, sin importar la edad que tengas, todavía hay mucho más que puedes descubrir de ti. Ahora, permítanme llevar esto a otro nivel. Saber quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué significa para tu vida? Eso tiene resultados eternos. Y lo que es mejor es que jamás vas a agotar todo el conocimiento sobre Él. Es eterno. Sus dones, sus talentos son eternos. No nos vamos a cansar de saber cómo es Dios, pero escucha esto. Entre más conozcamos a Dios y cómo es Él, más resultado va a haber para nuestra vida. Eso es lo que Pablo quería comunicar a los colosenses. Retomamos nuestro estudio en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos ahora, por favor, del verso 15 al verso 23. Leo la viva palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta aquí la palabra viva de Dios. Estamos leyendo una poesía que Pablo escribió hace 2000 años, pero una poesía que tiene partes de poesías de hace 3000 años o más atrás. Esta poesía respecto a Jesús está tomando ideas de poesías de los proverbios, de los profetas, y está tomando también poesía de la creación. Cuando leemos Génesis, los primeros capítulos, y se describe la creación de todas las cosas, lo está diciendo de tal manera que es una poesía. Así que, escuchen, Pablo está escribiendo esta poesía de Jesús que trae elementos de conocimiento de poesías milenarias. Pero esta poesía, alguien dice que quizá la mejor manera de usar el signo lingüístico, escuchen esto, el signo lingüístico es una maravilla. Es la habilidad de emitir sonidos con significado que se pueden leer, escribir, traducir. El signo lingüístico. Alguien dice que el uso más grandioso que puede tener el signo lingüístico es la poesía. Porque estás diciendo, estás hablando de cosas que se necesitan en la vida de manera hermosa. Así que haríamos bien, los que somos padres o los que somos autoridad, en dar instrucciones poéticamente. O sea, dilo de manera hermosa. Pues no, ya te lo dije, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Sabes qué está diciendo el alma de tus hijas e hijos? Repítemelo otra vez, pero ahora más bonito. En serio, decir las cosas de manera hermosa. ¿Y sabes qué te van a decir? Vuélvemelo a repetir. Pero ya no porque no lo obedezcan, sino porque me gusta cómo lo dices. En serio, el uso más poderoso quizá del lenguaje es la poesía. Porque hablas de las necesidades del alma, del espíritu humano de manera hermosa. Y por eso casi toda la Biblia, si no es que toda, es poética. Es profética, pero tiene poesía. Es histórica, pero lo dice como un cuento. Así que en esta poesía que acabamos de leer, escuchen, están algunas de las verdades, no de hace 1000 años o 5000, están algunas de las verdades que vienen desde que los tiempos no se podían medir. Y nos los está diciendo tan bonito que Dios quiere que nos traiga gozo. Mencioné al inicio de esta reflexión
que cuando aprendes todas las sutilidades de algo, te llenas de alegría porque la sabes usar mejor. Esta poesía habla de algunas de las cosas de Jesucristo que nos va a bendecir. Pero permítanme abrir un paréntesis, ruego esto. Cuando voy entendiendo más el cuerpo humano, me quedo maravillado. En tu cerebro y en el mío hay una parte que se llama ínsula. No voy a hablar ahorita de todo esto, pero la ínsula está conectada con tu sistema nervioso y con uno de los sentidos más poderosos de nuestro alma, que se llama el sistema interoceptivo. Te permite, en pocas palabras, que tú seas experto de tu propio cuerpo y que conozcas los estados de tu cuerpo. Y cuando algo está rompiendo la armonía, ay, creo que me voy a enfermar, creo que esto me va a hacer daño, ay, necesito un descanso, necesito tomar agua. Todo eso te lo guía el sistema interoceptivo. Dicen los expertos que un niño, por ejemplo, con algún espectro de autismo, su sistema interoceptivo está extra excitado, de tal manera que por eso tienen arranques de ira. Le puede producir ira el sonido, las voces de las demás personas, su alegría, el roce de su ropa, cualquier cosa, el calor, el cansancio, el hambre. Y como está limitado, su sistema interoceptivo no percibe cuando se está rompiendo el ritmo interno. Pero escuchen esto, el sistema interoceptivo también regula tus estados emocionales. Cuando sabes que te estás enojando, que estás llegando a tu límite. Pero en estos niños, en estas personas, como su sistema interoceptivo está disparado, no se dan cuenta que el enojo está traspasando límites hasta que estallan en ira. ¿Me explico? Lo mismo le sucede a niños que no saben cuándo tienen que ir al baño hasta que ya están teniendo un accidente físico. Y la mamá, pero es que te dije. No, es que el niño tiene que familiarizarse con su sistema interoceptivo. Ahora, ¿hacia dónde voy? Entonces, la ínsula dirige estas cosas maravillosas. Cuando a un niño no le enseñaron, le estoy dando una conferencia a los padres de familia sobre el berrinche. Escuchen, el berrinche es como, está guiado por el sistema interoceptivo y la ínsula. El berrinche de tus niñas, de tus niños, hasta ese bebé que va a crecer, te va a hacer berrinches o ya los hace, es como el testigo de un auto, te está dando señal de algo. Entonces te sirve para conocer dos cosas de tu hijo: sus ritmos internos biológicos y el espíritu de su alma, de su diseño. Ahora, cuando a los niños, como algunos de nosotros, solo nos reprimieron el berrinche, no nos permitieron conocernos. Entonces llegamos a esta edad y cuando te preguntan ¿cómo estás? Pues no me siento bien. Decimos cosas como estoy sacado de onda. Estoy con palabras en inglés, estoy bajo. Estoy en pila baja. Pero cuando dices, pero ¿cómo te sientes? No saben cómo identificar su estado de ánimo. No saben si están cansados, inquietos, preocupados, presionados, tensionados, enojados. No saben. Solo dicen, estoy estresado, estoy deprimido. Bueno, para cerrar este gran paréntesis que ya hice, la ínsula, escucha, determina aquello que tu mente cree que debe aprender. La ínsula dice, ¡hey, esto vale la pena aprender! ¿Y sabes cuándo? Cuando te produce alegría y placer. Entonces, si tus hijos hacen la tarea con quejidos, con enojo, para. Lo que estás haciendo es mandarle señales a la ínsula que diga, no, esto no lo aprendas, porque esto te hace enojar, esto te preocupa. Entonces, hay que buscar, escuchen,
que produzca gozo y alegría. Ya lo habíamos dicho, que la palabra de Dios está diseñada para entrar en todas y cada una de nuestras células. Y escuchen esto, la manera que tendemos un puente entre el conocimiento y la salud de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, uno de los puentes más poderosos para que llegue a las células, ¿saben cuál es? La alegría. Confirmamos todavía más que el gozo es la manera en que la palabra llegue a tus células. Por eso explica tanto en la Escritura: gozaos en todas las cosas. ¿Por qué abrí este paréntesis? Porque en el nombre de Jesús espero que las 7 descripciones que hablan de Jesús, tu ínsula se alegre en esto de Jesús, que le dé órdenes a todas tus células de decir: esto vale la pena ser aprendido y ser memorizado, porque entonces va a cambiar tu vida. ¿Me expliqué? Y si no, ya sé que soy bastante tonto para explicar cosas, pero Dios sobrepasa mi torpeza y abra tus ojos y oídos espirituales para entender estas maravillas. 7 cosas de Jesús que van a bendecir tu vida. Que su Espíritu Santo toque nuestras células y aún las células de nuestra ínsula. Número 1, dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no vemos se refleja en Jesús, se hizo visible. Pero alguno de nosotros puede decir: pero yo no lo vi. Bueno, no has dejado de creer en personas históricas nada más porque no los viste. Pero sí puedes saber sus mandamientos. Así como las personas que vivieron, algunos que quieren creer en la existencia de Jesús de manera científica. A ver, cuando tú crees en personajes de la historia, utilizas un método científico, pero combinado con el método histórico. ¿Ok? Entonces, el Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Y si tú, como a muchos otros, no nos tocó ver a Jesús, podemos conocer a Jesús a través del método histórico, elementos de la historia que nos dicen: este hombre fue genuino, fue verdad, existió. Así que ahí tenemos claramente algunos elementos históricos, científicos, para creer que ese Jesús visible existió. Tenemos aquí 4 relatos históricos que ningún historiador lingüista, más bien, todo historiador lingüista serio, sabe que los 4 evangelios no se comparan con ningún otro libro histórico de ninguna cultura. Es más, escuchen, los verdaderos sabios de la crítica textual, que estudian textos antiguos, dicen que podemos poner todos los libros históricos que conoce el ser humano y solo los 4 evangelios, y los 4 evangelios tienen miles de evidencias científicas, históricas más fuertes que todos los libros históricos en los que se basa el conocimiento, en los que nuestros hijos están aprendiendo. Dicen los verdaderos científicos de la literatura que los 4 evangelios estos no le llegan ni al 1% de evidencias históricas. Así que los evangelios nos dan evidencias de que el Dios invisible se hizo visible. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ese hombre que vivió, que vieron y tocaron las personas, tiene supremacía universal, es Dios. Y menciona 2 cosas. Cuando dice Él es la imagen de Dios, se está refiriendo es que es la perfecta manifestación de Dios. Y cuando dice que es imagen, no cualquier imagen, sino la imagen de Dios, es la representación para nuestros sentidos del Dios que nuestro espíritu sabe que existe. Así que escucha, la gente que quiere creer en Dios por ver, como Tomás, necesita ver las realidades históricas de Jesucristo. Jesucristo fue la manifestación visible del Dios que no ves.
pero a Dios lo puedes ver a través de Jesús. Número 2, dice Pablo, Él es el primogénito de toda creación. Algunos se equivocan y dicen, ya ves, de toda la creación de Dios, Jesús es el primer hijo. Eso significa primogénito. El primer hijo. O sea, Jesús fue creado. Y se equivocan. Porque en varias partes de la Escritura habla del primogénito eterno, el engendrado en la eternidad. Es decir, Pablo está diciendo con este título de primogénito de la creación que Jesús tiene soberanía sobre todo lo creado. Está diciendo, la palabra primogénito se refiere a que Él fue antes que todo lo creado, precedió a todo lo creado, fue el primogénito. Y segundo, que siendo el primogénito, los primogénitos, según la ley de Dios, eran los herederos de todo. Eran los que tenían el honor de seguir con el legado familiar. Así que cuando habla de primogénito se refiere al heredero de todo por ser absolutamente el primero. Tercera descripción de Jesucristo. Creador de todas las cosas. Como si hubiera duda en el primer título, Pablo ahora lo desarrolla más. Creador de todas las cosas. Muchos creen que Jesús comenzó a existir cuando fue engendrado en la bienaventurada Virgen María. No es así. Jesús, siendo Dios, ya existía desde la eternidad. Y Él es el soberano creador, pero dice, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, lo que está diciendo Pablo, Cristo tiene el máximo señorío. Porque Jesús es la causa de todo, o sea, el origen y la razón de todo, el motivo. Él es causa y Él es motivo de todo. Y dice Pablo, escuchen, de todo lo que está en el cielo y en la tierra. Cosas terrenales y cosas celestiales. Todo fue creado por Cristo. Y después dice Pablo, cosas visibles e invisibles. En la tierra hay cosas invisibles, sí, muchas. Con algunas de ellas realizamos cosas visibles. El amor invisible te lleva a un trabajo esforzado visible por los que amas. La misericordia invisible te lleva a hacer actos de sacrificio por los que amas. Esas cosas se ven, pero el fundamento que te mueve no se ve. Hay muchas cosas invisibles. Y esto me refiero a algunas de las cosas ordinarias. Pero escuchen, la Escritura dice que en este mundo se mueven poderes invisibles de maldad y de santidad. Bueno, dice Pablo, hasta lo invisible en la tierra fue creado por Dios. Entonces esto nos habla que en el mundo, si el ser humano se sorprende y dice que no hemos todavía explorado el mundo, menos explorado es el mar. De hecho, los científicos dicen que ya conocemos más del espacio que del mar. Ahora imagínense saber que hay cosas invisibles que el hombre no puede explorar. Todavía su ciencia no le da para conocer cosas invisibles. Solamente puede investigar cosas que puede ver, que puede tocar, que puede oír, o sea que se guía por sus sentidos. Entonces ya nos muestra de ese lado que hay mucho inexplorado. Pero dice Pablo, y en el cielo también hay cosas visibles e invisibles. Entonces dice Pablo, todo fue creado por Él. Y después todavía va a otro nivel. Pablo dice, sean tronos, dominios, principados y potestades, sean jerarquías, sean señores de los tiempos, sean señores del universo. Escuchen, los colosenses
Acuérdense que estaban siendo bombardeados por una doctrina que se llamaba el dualismo, que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Por tanto, Jesús, siendo Dios, no podía haberse hecho hombre. Es más, si de alguna manera tomó la imagen de Dios, entonces no era Dios, era algún espíritu de esos que están a la mitad, que tratan de ser dioses, y que la manera de dejar este mundo terrenal e irnos al mundo espiritual era ir a conocimientos ocultos y profundos. Por eso Pablo más adelante va a decir: está siendo bombardeado por doctrinas extrañas y gente adora espíritus y ángeles que no conocen. Y yo creo que mucho, por ejemplo, de los cómics, donde en la fantasía de los escritores hablan de señores del cielo, señores del universo, se basan en cosas que no conocen. Bueno, Pablo está diciendo, antes de que los cómics existieran, antes de que estas teorías, estas filosofías existieran, dice: hay tronos, hay dominios, principados y potestades. Hay señores del cielo, hay señores del universo y del tiempo. Hay señores de las fuerzas cósmicas, pero no te equivoques, Cristo los creó a todos. Cuidado. Descripción número 4 dice: este ser, que ya lo describió en las primeras partes de la poesía, encumbrado hasta donde nuestra mente no alcanza, ahora Pablo lo baja a la vida ordinaria. Escuchen esto: dos cualidades de Dios, que es trascendente e inmanente. Trascendente significa que está más allá de nuestro entendimiento, más allá del universo. El universo no lo contiene. Inmanente, trascendente, perdón, pero es inmanente. ¿Qué significa? Que es muy cercano a nosotros. Entonces, ese Dios que Pablo encumbró en los primeros versos, ahora dice: es cabeza de la iglesia, es cabeza de una nueva creación. Y ya lo hemos entendido, que a través de la fe en Cristo Jesús, el Señor está iniciando una nueva humanidad. Alguien diría que hay otras ocasiones en las que el Señor empezó de nuevo. Por ejemplo, en el diluvio, solo salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas. Y alguien diría: pues ¿qué Dios no entiende? Pues ya empezó de nuevo, la creación de maldad la deshizo y empezó con gente nueva. Sí, pero la diferencia es que esas personas eran de la misma humanidad que todos los que murieron, de la misma naturaleza. Pero ahora Cristo está haciendo un milagro. Gente que venimos de la humanidad de Adán, por la fe en Cristo Jesús nos convertimos en la humanidad espiritual de Cristo. Por eso Adán ya no es nuestra cabeza. Cristo, como dijo Pablo en Romanos, es el segundo Adán. Ahora Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la iglesia. Y cuando tú utilizas la palabra cabeza, por lo menos 3 cosas vamos a señalar ahora. Que es el representante federal. Federal habla de unidad. Federatio, el que representa a todos. Es nuestra cabeza de una nueva humanidad. Así que hay oportunidad de empezar algo nuevo, no como Noé. Empezar con poder del Espíritu. La segunda cosa que menciona es que Cristo, siendo la cabeza, es la autoridad final. Por eso los creyentes no creemos en una autoridad institucional que gobierna el mundo como otras veces. La Iglesia Universal no tiene una cabeza terrenal ahora. El que quiera una cabeza terrenal y que se guíe por ello, escuchen, le va a pasar lo mismo que al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era el que guiaba a su pueblo con sus leyes. Pero llegó un momento que el pueblo le dijo a Samuel:
Tú ya te estás haciendo viejo y nos has guiado, pero ya te estás haciendo viejo. Y tus hijos no siguen tus caminos. Así que ponnos un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Y le dice Samuel, ¿qué? El Señor es el que nos guía a nosotros. Si mis hijos no me están siguiendo a mí, es que no están siguiendo a Dios. ¿Cómo quieres un rey como las demás naciones? Queremos un rey, ya no te queremos a ti. Por eso Samuel fue el último juez. Y entonces va Samuel y le dice al Señor, Dios, este pueblo quiere un rey como las demás naciones. ¿Y saben qué les dijo Dios? ¿Qué le dijo a Samuel? Dile, ponles un rey. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ponles un rey como quieren. Pero adviérteles que el rey les va a cobrar impuestos. Cuando sus hijas le gusten, las va a querer como sus doncellas. Cuando sus hijos los vea sabios y preparados, los va a querer como sus caballerangos, sus servidores. Diles que sus tierras van a ser de él, que van a estar bajo su voluntad. Díselos. Por eso escuchen, hermanos, gobiernos van y gobiernos vienen, y los gobiernos son dueños de un buen porcentaje de nuestro trabajo, de nuestras posesiones, de nuestras familias. Por eso aquellas iglesias que quieren tener una cabeza terrenal están corriendo un riesgo. Le están diciendo a Dios, tú no nos guíes, queremos una cabeza que los demás puedan ver, que digan, ese es tu jefe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por eso la iglesia cristiana no tiene una autoridad final más que Cristo Jesús. Y siendo cabeza, otra cosa que dice es que es el orquestador de la nueva vida. Así como lo que mencionamos de la ínsula y nuestro cerebro, que recibe la información y manda órdenes, ese es Jesús para el creyente. Así que dejen de serle fiel a los hombres, seanle fiel a Cristo Jesús, porque hay gente que defiende más su denominación que el Evangelio de Cristo. Hay gente que le es más fiel a sus pastores y maestros que a Cristo mismo. Pero dice Pablo, Él es el cabeza de la iglesia. Descripción número 5. Dice, también Jesucristo es el primogénito de los muertos. Ahora vuelve a tomar el mismo nombre, primogénito. El primer hijo de entre los muertos. ¿A qué se refiere esto? Que Cristo es el Señor victorioso, porque Cristo fue el primero en vencer la muerte para no morir nunca más. Antes de Cristo hubo resurrección de muertos. Antes de Cristo hubo hombres y mujeres que resucitaron, pero volvieron a morir. Ahí está Lázaro, el que resucitó Jesucristo, pero volvió a morir. Ahí está el hijo de la viuda que resucitó el profeta en el Antiguo Testamento, pero ese niño volvió a morir. Cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que los sepulcros se abrieron y hombres y mujeres volvieron a vivir, algunos de ellos, y andaban entre las ciudades. Imagínense los que se asustaban con supuestas apariciones cuando lo vieron de veras. No sé qué habrá hecho su ínsula. Bueno, pero Cristo es el primero. Escuchen esto, que la muerte no lo pudo retener. Aquellos que resucitaron, la muerte exigió, hey, me lo regresas, porque es pecador y tiene el aguijón del pecado, y el aguijón del pecado es la muerte. Así que como todos son pecadores, me pertenecen, me lo regresas. Por eso tuvieron que morir. Pero cuando Jesús murió, la misma muerte dijo, no te puedo retener, tú no eres de aquí. Y Jesús resucitó para nunca volver a tocar, a probar muerte. Por eso es el primogénito, el primero en vencer la muerte. 2, el primero en llevar este cuerpo terrenal, corporal, a inmortalidad. Y aquí Pablo está destruyendo esa creencia dualista, gnóstica. No, Cristo creó todo lo material, así que todo lo material es bueno. Cristo se hizo hombre, pero sin pecado. Pero como hombre que murió,
fue resucitado para no tocar muerte más. Cristo nos dio el ejemplo de ser el primero en tener un cuerpo terrenal que fue traspasado a inmortalidad. Por eso todos los que creemos en Jesús tenemos la esperanza de que este cuerpo, si nos toca morir, será voluntad de Dios, pero no se va a quedar en muerte, va a pasar a inmortalidad. Y dije que si nos toca, yo espero que no me toque. Yo espero no ver otra Navidad. ¿Por qué? Porque quisiera que Jesús venga antes de la Navidad del 2025. Quisiera ser esa generación que no va a morir. Y la prueba es que Jesús tiene el poder de revestirnos de inmortalidad. Número 6, dice, en Él habita corporalmente la plenitud de Dios. ¿Y a qué se refiere? Que Jesús fue Dios completo. No 50% Dios, 50% hombre, 100% Dios, toda la plenitud de la deidad, pero en otros pasajes entendemos que voluntariamente limitada en gloria. Aunque dice el escritor, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Algunos de sus atributos limitados voluntariamente. Lo aprendimos en la carta de los Filipenses, en el vaciamiento de Cristo, la kenosis de Cristo. Y que esa plenitud de Dios reside permanentemente en Jesús. Nunca se fue, ni se irá. El primogénito de entre los muertos, el que garantiza que tú y yo por la fe vamos a vencer la muerte. Número 7. Es el gran reconciliador. Dice así la Escritura: Jesús va a reconciliar consigo todas las cosas. Como Él creó todas las cosas, las necesita en armonía otra vez. Reconciliador de todas las cosas, y dice Pablo, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a concluir con algunas aplicaciones, pero pon atención. Dios, a través de Jesucristo, tiene la paz, tiene el poder de hacer la paz entre las cosas del cielo y la tierra, las que se salieron de su voluntad, por la sangre de su cruz. Ve el poder de la sangre de Cristo, no solo para perdonar tus pecados y los míos, sino para reconciliar todas las cosas con Dios, hacer la paz. Y dice, cuando tú eras extraño y enemigo del lado de la tierra, te ha reconciliado por medio de la muerte. Así que Jesús no fue una ente, fue un hombre real, murió realmente, 100% hombre. Pero con su muerte, nosotros que éramos extraños y enemigos, dice Pablo, te ha reconciliado para ser santo, sin mancha e irreprensible. Es decir, ahorita, si alguien te quisiera acusar, tenemos a muchos. Nuestros padres, si mis padres vivieran, dirían muchas de las cosas que hice mal. Ay, y él hizo esto y esto. Algunos de ustedes todavía tienen sus padres y en público todavía los apenan diciendo algunas de las cosas que hiciste cuando eras niño o cuando eras niña. Pero dice, nadie te va a poder acusar, serás irreprensible. No habrá acusación contra ti. No habrá mancha, es decir, ni tú mismo te acusarás, buscarás tus manchas y no estarán. Ni el rey David experimentó esto. ¿Se acuerdan lo que decía David? Mi pecado siempre está delante de mí. Pero va a llegar un momento en que tú y yo buscarás tus manchas y no las verás. Nadie te acusará, ni siquiera tú mismo, ni los principados, ni potestades. Apartado para Dios. Pero dice Pablo, escucha, aquí viene una advertencia. Esa poesía, termina Pablo con una advertencia. Todo esto que acabas de hablar de Jesús, estas 7 descripciones de Jesús, si en verdad permanecéis fundado en Él.
Pero si andas titubeante, si andas unos días sí, unos días no, hoy tengo fe en Él, hoy dudo, si andas así, no vas a experimentar todas estas bendiciones que Cristo es para ti y para tu familia. Dice Pablo, escucha, todo esto será una verdad en tu vida si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe. Pero si andas titubeante, si andas intermitente, es como esa herramienta que ya sabes cómo funciona, a veces la usas bien, a veces no. Así no va a funcionar. Pero después me encanta lo que dice Pablo, sin moveros de la esperanza. Y puse como esa imagen, ese viento huracanado que sopla sobre el árbol, tratando de derribarlo, pero no lo tira. Así es como espera Cristo que seas. Ahora escucha. Si de repente vienen dudas a tu mente porque no ves el poder de Dios, dice Cristo, hey, acuérdate, yo soy la imagen de Dios. No me ves, pero a través de mi palabra puedes ver al invisible. ¿Y esto qué bendición te trae? En el libro de Hebreos dice que hombres padecieron cosas insufribles. Escuchen, cosas que la mente humana no está lista para enfrentar. Dice incluso que algunos murieron aserrados. Algunos creen que se refiere al profeta Isaías o Jeremías, perdón mi memoria, que huyendo de sus perseguidores se escondió dentro de un árbol hueco y dice que lo encontraron ahí y aserraron el árbol sabiendo que partían por la mitad al profeta. Si no se refiere al profeta, se refiere a hombres y mujeres que escondieron a sus hijos en árboles huecos y sus enemigos aserraron el árbol con sus hijos dentro. Por eso dije que cosas que describe Hebreos insufribles. Pues dicen, escuchen esto en el nombre de Jesús, dicen que todos ellos se sostuvieron como viendo al invisible. Ahora entiendes por qué Cristo, siendo la imagen visible del Dios invisible, te ayuda en el día a día. Cuando no veas a Dios y solo veas tus problemas, Dios quiere que recuerdes que Cristo es la imagen del Dios invisible, para que como esos que murieron de formas insufribles, tú también te sostengas como viendo al invisible. El creador de todas las cosas. ¿Saben qué? El mundo está bajo maldición. Les contaba hace unos días que a veces hay cosas que en mi trabajo no me salen bien y me trae frustración. Pero el Señor me recordó esto. A ver, acuérdate que le dije al que fue tu padre Adán que ahora iba a trabajar con sudor de su frente y su trabajo iba a estar maldito, así que no siempre iba a tener buenos frutos. ¿Y tú qué te crees? ¿Quieres que te salga todo bien a la primera? No te sale bien a la primera cuando pones un negocio, cuando haces un trabajo, porque entiende, el trabajo está bajo maldición. Pues ahora saber que Cristo es el creador de todas las cosas me lleva a decir, pues sí, hay una maldición sobre mi trabajo, pero Cristo es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, y Él hace la paz entre el cielo y la tierra. Así que en el nombre de Jesús ato esta maldición sobre mi trabajo y traigo la paz de Cristo por su sangre y que me salga bien. ¿Viste esa bendición? A tus hijos no les va a salir todo bien en la escuela. Algunos días van a regresar tristes a la escuela. Y vas a decir, en el nombre de Jesús, ato esa maldición sobre su trabajo académica y bendigo la paz de Dios sobre mis hijos para que su trabajo tenga fruto y que su ínsula con alegría diga, esto lo merezco aprender. Pero no solo para tener un 10, lo merezco aprender porque Cristo es mi cabeza
y algún día lo voy a servir con todo lo que he aprendido. ¿Estás entendiendo las bendiciones? Señor, eres cabeza de nuestra iglesia. Pues todavía no somos perfectos, todavía luchamos, pero eres nuestra cabeza. Y tú todavía nos das órdenes, tú todavía nos representas. Ya no es Adán mi cabeza, ya es Cristo mi cabeza, el segundo Adán. Quiero eso. Señor, tú ya dices, todavía me siento a veces extraño y enemigo delante de ti. Todavía a veces siento que no me escuchas por mis pecados, pero por la sangre de Cristo ya me declaraste santo y sin mancha. Señor, a veces no quiero seguir en la fe, a veces me aburre. Diciéndote la verdad, a veces no quiero leer tu palabra porque siento que tengo cosas que hacer. Siento que a veces no la entiendo y digo, ¿por qué si quieres que siga tu palabra la hiciste tan complicada? Pero Señor, si tú eres el reconciliador y quieres que me mantenga firme y sin moverme, como un árbol, más que un árbol, como el pasto. Vean la maravilla de ingeniería. Dicen los ingenieros que si el ser humano pudiera construir algo tan alto, pero tan delgado como el pasto, sería una construcción de kilómetros y kilómetros de altura, porque algo tan alto necesita una base tan amplia o profunda. Vean el pasto, hermanos, alto, y vean su base. No se compara a la altura que tiene. Es una obra maravillosa de ingeniería, pero todavía más, lo pisas, se dobla, y como los hijos de Dios se vuelven a poner de pie. ¿Sientes que a veces las cosas se doblan? Pues dice el Señor, yo soy el reconciliador, te vas a mantener en pie sin que tu esperanza se mueva. ¿Te alegras en eso? Por favor, en el nombre de Jesús, alégrate, y que tu ínsula capte tu alegría para que traiga cambios poderosos en tu vida. La poesía de Cristo es la poesía más grande que podíamos haber recibido en nuestro espíritu.